Bien, hermanos, una vez más estamos aquí alabando al Señor y dándole gracias por esta bendición especial que nos concede de dedicar este tiempo al estudio, especialmente de las Escrituras, de la palabra de Dios, de la cual nosotros recibimos la verdad. No hay otra verdad, aunque muchísima gente hoy predica o dice que tiene la verdad. La verdad está en la santa palabra de Dios. Amén. En la Biblia. Ella es la que nos revela, ella es la que nos habla, y por eso estamos estudiando en estos estudios para que a la luz de la Escritura podamos comprender, podamos entender cuáles son los peligros que se esconden en este nuevo movimiento que hay dentro del cristianismo a nivel mundial, a nivel internacional, conocido como movimiento mesiánico o judaísmo mesiánico. Hay algunos peligros. Ya hemos estos peligros los enmarcamos en 4 asuntos. Ya hemos estudiado, o estamos estudiando el tercero, por eso Ariel decía que estamos casi terminando, estamos en el tercer asunto. ¿Quién podrá recordar el primero? Ajá. De los 4 que dijimos que íbamos a estudiar, 4 peligros, los 4 peligros que hay detrás del judaísmo mesiánico. Estudiamos el primero, el segundo, estamos en el tercero. ¿Cuál fue el primero? A ver, de esos alumnos que hemos estudiado hace más de un año eso, así que... No. La crítica... Al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento griego. Ajá, la crítica que el movimiento mesiánico hace al Nuevo Testamento griego. Hay muchos que critican la Reina Valera, la versión popular, esta, aquella versión, pero el judaísmo mesiánico va más allá y hace una crítica a los manuscritos que existen y de los destacan todas las traducciones de del Nuevo Testamento, sea en inglés, en español, en cualquier idioma, al Nuevo Testamento en griego. Eso es un grave peligro. El segundo que estudiamos fue, si les digo la primera palabra, lo dicen en el resto. La negación. La negación que se hace dentro del movimiento mesiánico de la divinidad de Cristo. Cristo es Dios en total. Y la tercera, en la que estamos ahora mismo, es la distorsión del mensaje paulino de la justificación por la fe. Dentro de este movimiento se hace una distorsión de esto, de este mensaje. ¿En qué consiste esta distorsión que hace el judaísmo mesiánico o el movimiento mesiánico? Que quita santificación. Nosotros expusimos aquí que según el mensaje paulino, la justificación por la fe, el pecador, para acercarse a Dios, en este mensaje de Pablo, lo hace a través de la gracia basada en la justicia de Cristo. Ese es el mensaje de Pablo. Ahora, para alcanzar la salvación, es para acercarse a Dios, ponerse en paz con Dios, alcanzar el perdón y que Dios lo acepte. Ahora, en este caso, para llegar a la salvación, se emprende un proceso. ¿Cuál es? El de la santificación, que es vivir diariamente bajo el estado de gracia y bajo la influencia del poder del Espíritu Santo. Así es como el hombre llega a la salvación. Ahora, dentro del esquema de la justificación por las obras de la ley, que es la justificación del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, es que el hombre, el pecador, se acerca a Dios en su justicia. Cuando el hombre es justo, cumple con los mandamientos, Dios lo acepta como justo, porque cumplió, porque obedeció. Y entonces se salva por un acto de gracia de Dios también, que lo ve con ojos de gracia, se lo ve con gracia porque es justo, porque el hombre es bueno, porque cumple. Así pusimos el ejemplo de Noé, halló gracia entre los ojos de Dios, lo salvó. Abraham halló gracia, y así hombres que fueron justos hallaron gracia por su justicia. Pero en esto no es por la justicia del hombre. En el mensaje paulino, en la justicia es de Cristo. Amén. Es la justicia de Cristo que acepta a Cristo el pecador, y en esa justicia de Cristo se le imputa a él, y entonces Dios lo recibe. Amén. Por un acto de gracia. Ahora, el judaísmo mesiánico hace una distorsión de esto. Porque hemos dicho otras veces que el movimiento mesiánico tiene un pie en el cristianismo y otro pie en el judaísmo. O sea, tiene un pie en el Antiguo Testamento y otro pie en el Nuevo Testamento. Y lo que hace es un híbrido. Son dos cosas, es un antiguo pacto y un nuevo pacto, son dos cosas diferentes. Y entonces, lo que hace es un híbrido ahí. ¿Y cuál es la distorsión que se hace? Bueno, que el mesianismo tacha este proceso de la santificación, que es vivir bajo un estado de gracia,
y ser regenerado en el corazón por obra del Espíritu Santo, lo quita y pone en su lugar la obediencia basada en la capacidad humana para ser fiel. ¿Recuerdan las palabras de Heriberto García, un rabino que nos ha escuchado aquí? ¿Cómo es que dice él, más o menos? Yeshua, los creyentes en Yeshua, ¿por qué se salvan? Por la gracia. Por la fe obediente. Él dice, la salvación viene por la fe obediente, que consiste en seguir el ejemplo y la vida de Yeshua. O sea, el hombre se salva porque imita a Cristo, porque es obediente a Dios, y eso es lo que le da la salvación. ¿Ve? En Jesús, porque hace la diferencia entre Yeshua y Jesús. En Jesús solo salva la fe. Y esa es la distorsión que se hace. Esa es la distorsión que se hace. El hombre se salva no por su obediencia, sino por la obra del Espíritu Santo y por la gracia de Dios. Es que el hombre se salva. Bien, estamos en el tema de la condición humana, porque hemos tratado de hacer ver que el ser humano no está en la capacidad de ser obediente. ¿Recuerdan eso? No tengo aquí en el repaso, pero como hay hermanos aquí que vienen por primera vez, quisiera un poco recordar aquello. Nosotros preguntamos aquí, ¿puede alguien ser salvo por guardar la ley? No. Sí. Eso fue un plan de Dios. Cuando Dios le dio el mandamiento, la ley a Moisés en el Sinaí, dijo, el que hace estas cosas, vivirá por ellas. Sí se puede salvar. A Cristo en más de una ocasión le preguntaron, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué le respondió Jesús? Guarda los mandamientos. Los mandamientos sabes. O sea, el hombre guardando los mandamientos y convirtiéndose en justo, puede ser salvo. Si Dios lo aceptó, ese esquema de la justificación por la ley no fue del hombre, ni del judaísmo, fue un plan de Dios para que el hombre fuera salvo, por su justicia, por su obediencia. Ahora bien, la otra pregunta que hicimos es, ¿cómo es la obediencia que Dios exige de esa ley? Perfecta. ¿Perfecta o imperfecta? Perfecta. ¿Absoluta o relativa? Absoluta. ¿Completa o incompleta? Completa. Santiago dijo, el que obedece toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todo. O sea que Dios no exige que cumpla la ley para salvarse una persona a media, una parte de la ley sí, una parte del tiempo sí, otra parte del tiempo no. Tiene que ser toda la ley, todo el tiempo. Ahora estamos estudiando la imposibilidad de que el hombre en su estado de pecado pueda hacer eso así. Por eso estamos en el tema de la condición humana. La pregunta en este caso es, ¿puede el ser humano guardar la ley como Dios lo exige? No. ¿Sí o no? No. Aquí respondimos a priori que no. Y dijimos que íbamos a ver 3 temas o asuntos para demostrar esto, que el hombre no está en la capacidad de observar la ley como Dios le exige. La primera va a ser la naturaleza del pecado. La segunda, el fracaso de Israel. Y la tercera, lo que dice la Biblia. Esos 3 asuntos vamos a verlos para demostrar que el hombre no está en condición de guardar la ley. Ya vimos la naturaleza del pecado y hoy estamos viendo el fracaso de Israel. O sea, hoy en la clase, como decía ayer, es un repaso, una pregunta de la clase que ya vimos sobre este tema, pero en la clase, en la pregunta también puede, supongo que entenderse qué fue lo que estudiamos. El fracaso de Israel. Bueno, ¿quiénes me respondieron el cuestionario? Y te van a responder las preguntas ahora. Fueron los siguientes. Estos fueron los mensajes que recibí en mi correo electrónico. El primero lo respondieron, el horario fue el sábado a las 2:25 de la tarde. Me entró el primer mensaje. ¿De quién? ¿De Lisset? Lisset fue la primera en responder las preguntas esta vez. Después, el mismo sábado a las 7:21, Jenny. Anota Jenny, voy anotando ahí los nombres. El tercero, el sábado a las 7:47, Remigio. El sábado a las 11:02 de la noche, familia Abreu.
Eduardo y Maite. Fue antes, pero se me olvidó mandarlo. Sí, porque en la página hay que poner el nombre y decir enviar. Y antes de acostarme a dormir, ¡ay! Si yo no lo mandé. Bueno, el sábado a las 11:36 de la noche, Sara. Hoy domingo, a las 9:34 de la mañana, Yanelis y Rosario. También, casualmente parece, ¿no? A las 9:34 de la mañana, Adales y Giselle. Ay, sí. Adales volvió a recordar. Yo no sabía, yo lo mandé, pero no estaba segura si lo había si te había llegado. Yo te dije, hermana, voy a mandar mi nombre a WhatsApp. Por si acaso. Y el domingo a las 9:48 de la mañana, Ariel y Abel. Bueno, la primera pregunta dice, de las 7 etapas de la historia bíblica de Israel que vimos en la clase, solamente en una pudimos comprobar que el pueblo fue fiel a Dios, o sea que no adoró a otros dioses en toda esa etapa. ¿Cuál fue? Le toca la pregunta a Lisette. La época de la conquista. ¿Cuál es la época de la conquista? Cuando Israel pasó Jordán. ¿Quién fue el líder en ese tiempo? Josué. Josué. En la época de Josué es donde se puede comprobar en toda la historia de Israel, en todas las etapas, que ellos fueron fieles a Dios en el sentido de que no adoraron dioses ajenos. Que fueron fieles a la ley como Dios les exige todo el tiempo, toda la ley, no hay manera de probarlo, ni de comprobarlo, una cosa ni la otra. Por lo menos en la adoración a los ídolos, que es lo que se mide la fidelidad del pueblo, en esa época fueron fieles a Dios. Una vez muerto Josué, eso cambió. Pero fue esa etapa. Bien, dice. La segunda pregunta dice, ¿cuáles fueron las 3 evidencias bíblicas que vimos para comprobar que en la etapa del desierto Israel fue un pueblo infiel? Porque otra de las etapas, de las 7 etapas, fue la del desierto. Le toca la pregunta a Remigio. No, bien, no, la segunda. Ah, bueno. Remigio. ¿Cuáles fueron las 3 evidencias bíblicas que vimos para demostrar esto? El becerro de oro. Ajá. Dios quiso venir a destruir el pueblo. Ajá. Y los 40 años. Ok, muy bien. El becerro de oro, acabamos de salir de Egipto, mirando todas aquellas maravillas de las plagas, el mar rojo dividido, todas estas cosas. Llegando ahí, se hicieron un becerro y dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Señor, acabamos de salir de esa maravilla. Entonces eso es una evidencia de que el pueblo no fue fiel. La segunda es que Dios quiso destruirlos. Dios le dijo a Moisés, yo te voy a destruir y a ti te voy a poner sobre un pueblo más grande que ellos. La intervención de Moisés no lo permitió, pero Dios quiso destruirlos ahí mismo, en el Sinaí. Y la tercera fue en los 40 años. O sea, toda esa generación se pasó 40 años en el desierto hasta que se murieron todos menos Josué y Caleb para poder entrar entonces en la nueva generación. Quiere decir que la etapa del desierto fue también una etapa de infidelidad del pueblo. Vamos entonces a la otra pregunta. ¿En qué etapa de la historia bíblica de Israel cada cual hacía lo que mejor le parecía? O sea que en esa etapa no guardaron la ley como Dios lo manda. Cada cual hacía lo que mejor le parecía. ¿Quién le toca? Eduardo. La etapa de los jueces. Ahí el texto lo dice, cada cual hacía lo que mejor. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Y la etapa de los jueces, nosotros sabemos, solamente Dios le enviaba un libertador, porque ellos estaban ya al tercero. Le enviaba un juez, pero ahí dice el texto del libro de jueces, que ellos no obedecieron a sus jueces, ni en la etapa de los jueces. En la etapa de los jueces eran liberados, pero no eran fieles en esa etapa, sino que eran liberados y tenían respiro de sus enemigos, pero ni ellos obedecieron Sí. La cuarta pregunta, según su parecer, y esto es muy importante porque aquí hay a veces algunas confusiones en cuanto a lo que dice la Biblia. Dice, según su parecer, ¿a cuál de estos reinados se aplica más el mensaje de Isaías 1, 10 al 14? ¿En cuál de estos reinados? A ver, ¿quién le toca?
Ya lo va a contestar. ¿Cuál de ellos? La 4. El reinado de Ezequías. Usías reinó 52 años. Jotam reinó 16. Acaz 16 y Ezequías 29. Estos fueron los 4 reinados del ministerio profético de Isaías. Isaías profetizó en estos 4 reinados. Ahora dice Edward que Ezequías, o al reinado de Ezequías, se le aplica más lo que dice Isaías 1 del 1 al 10. ¿Están de acuerdo? ¿Alguno puso otro rey? Está bien, Eduardo está claro. Al reinado de Ezequías. Bueno, yo quería dar una breve explicación. ¿Por qué tachamos el reinado de Acaz? No pudo haber sido el reinado de Acaz. Acaz fue idólatra. No pudo haber sido. No pudo haber sido, ¿por qué? Porque Isaías 1, del 10 al 14, es un mensaje contra el culto en el templo. O sea, el profeta habla de que está Dios en desacuerdo con los sacrificios y las fiestas solemnes, los sábados inclusive, todas estas cosas que se han hecho en el templo. Dios está en desacuerdo con eso, no lo quiere. Por lo tanto, no pudo haber sido en el reinado de Acaz ese mensaje, porque en el reinado de Acaz no hubo culto en el templo. Cerrado. Acá cerró el templo, rompió inclusive los utensilios para la adoración y no pudo haber sido aquí. Ahora, yo también, yo puse a Ezequías, esta es mi respuesta, ¿no? Mi respuesta coincide con la de todos los demás. Bueno, yo taché a Usías también, ahora voy a explicar por qué yo taché a Usías también. Usías reinó 52 años, pero el ministerio profético de Isaías comenzó en el último año de Usías. O sea, cuando nosotros leemos Isaías 6, dice, en el último año del rey Usías, se me apareció Jehová en el templo, y lo llamó allí, y le puso el carbón encendido a la boca, y le dijo, aquí, envíenme a mí. O sea, el llamado profético de Isaías comenzó en el último año de los 52 de Usías. Por lo tanto, no me parece. Miren bien la pregunta. La pregunta no especifica sobre un reinado exclusivo. Dice, se aplica más. ¿A cuál de estos se aplica más? Pudiera aplicarse a Usías, pudiera aplicarse a Jotam, pero más se aplica a Isaías. Vamos a ver por qué evidencias. A Ezequías. O sea, a Ezequías. Más se aplica a Ezequías, vamos a ver por qué evidencia bíblica. Restituyó los sacerdotes. Ajá. No solo eso, comenzaron a darse de nuevo la fiesta, los sacrificios, toda la cosa, y dice que le ofreció centenares de becerros. Hizo fiestas de esa inmensa. Vamos allá. De sacrificios extraordinarios. Vamos allá. Entonces yo quité a Usías por eso, porque Usías fue el último año. Pudo haber sido en Usías, pudo haber sido, pero estaba comenzando el ministerio profético de Isaías en esa primera. Otra pregunta, ¿por qué se dice que Jotam fue fiel a Dios al mismo tiempo que no impresionante Porque bueno, esos no son detalles que no pudimos dar aquí, porque Usías, Usías fue un rey, bueno, 52 años, fue un rey que prosperó mucho. Dios lo bendijo y reconstruyó ciudades, hizo fortificaciones, conquistó territorios. El rey de la agricultura, creó canales. Bueno, él fue un rey de mucha prosperidad, de muchos éxitos. Y su corazón se envaneció. Y entonces un día quiso ofrecer sacrificios en el templo, que el sacrificio lo podían hacer solo los sacerdotes, era rey. Entonces cuando él fue con el incensario a ofrecer el sacrificio, los sacerdotes dijeron, no te corresponde, no te corresponde esto, no es tuyo. Y él se llenó de ira contra los sacerdotes cuando él quiso ofrecer el sacrificio, y no lo dejaron, y en el instante le salió la lepra en la frente. Y entonces cuando le salió la lepra en la frente, los sacerdotes dijeron, sáquenlo de aquí porque está herido. Y así él salió de ahí, herido de lepra, y murió leproso a la última vez. Entonces Jotam no hizo eso. Jotam fue fiel, pero no hizo eso que hizo Usías, su padre, al final de su reinado. ¿Entiendes? Hizo todo como su padre, menos eso. Menos eso era malo. Jotam no llegó a ese colmo, ese máximo. Pero yo también taché a Jotam, ¿por qué? Porque en los datos que se dan de Jotam no se habla de sacrificios, sencillamente se dice que Jotam fue fiel. Ahora, en el reinado de Ezequías se dan una serie de datos que sí se corresponden con este mensaje de Isaías. Vamos a ver, bien.
En 2 de Crónicas 29, 19 al 35. Pongan atención a este trozo, esta sección de la Escritura, en algo particular. Quiero que le pongan atención a algo porque no lo van a leer, lo van a escuchar. Algo particular. El que dirige todo ahí es el rey Ezequías. El hombre que está haciendo todo y ordenando a los sacerdotes, inclusive a los levitas, es el rey Ezequías. ¿Ven? Por eso yo les decía a ustedes en la clase que una cosa es que el rey se convierta y otra cosa es que el pueblo se obediente. El hombre clave en esta reforma y en esta vuelta hacia Dios después del reinado de Acaz es el rey Ezequías. Pongan atención a esta sección de la Escritura. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel. Porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: Vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. O sea, todo este sacrificio y todo este culto extraordinario fue para comenzar, o recomenzar el culto en el templo. Porque Acab lo había dejado todo destruido. Fíjense que el primer texto dice que ellos arreglaron lo que Acab había destruido. Y esto fue como la inauguración del culto en el templo. Pero ¿con cuántos animales? Miles, porque solamente hubo 3000 ovejas, 700 carneros y machos cabríos. Miles de animales, al punto que los sacerdotes no daban abasto para matar y desollar todos aquellos animales, y los levitas tuvieron que ayudarlos. ¿Ven? Entonces, si ese fue el comienzo de su rectificación, en 29 años, ¿qué no se haría en el reinado de Ezequías en cuanto a este culto? Nosotros en otros textos podemos leer que él sacrificó, hizo una Pascua, llegó la fiesta de la Pascua, hizo una Pascua más grande que en el tiempo de David. En el tiempo de David no se hacía esta Pascua. O sea que en el reinado de Ezequías sí hay datos
de que la actividad del templo fue muy espontánea en su corazón, de él. Ajá. También en el tiempo del ataque que Sennacherib quería hacer, Ezequías llevó al templo las cartas de las amenazas Así mismo. para presentar oración a Dios en el templo, para que Dios interviniera. Le libraba. Así mismo es. Esa historia de Ezequías es una historia muy linda. Muy grande de su persona. Ahora, ¿eso significa que el pueblo se había convertido? ¿Que el pueblo había cambiado? ¿Eso significa de que el pueblo obedeció la ley de Dios como Dios lo exige? ¿O fue una conversión de Ezequías? Y una rectificación de Ezequías y el pueblo obedecía porque era el rey, era el que mandaba. Hay un texto clave. Hay un texto clave en Isaías. Recuerden que Isaías es el profeta de esta época. Un texto clave que nos puede decir mucho. En Isaías 29:13 dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué es lo que es un mandamiento de hombres? Algo que se da por ley. Ajá. Temor al hombre. Una ley de temor al hombre. ¿Pero qué es lo que se impuso como temor? Los sacrificios y las cosas. No, tía, lean el texto rojo. Lean bien el texto rojo. No, lean el texto rojo. Su temor. Su temor de mí. O sea, la representación de temor de Dios que el pueblo hacía. Por eso que este tipo de religión es hipócrita en el corazón. Porque ellos hacían una representación de temor de Dios. Todos esos sacrificios. No dice el texto de Crónica que cantaban los levitas con alegría, que el pueblo, los de corazón generoso, trajeron las ofrendas y sacrificaron miles de animales. Ese temor de Dios, no solo le ofrecer sacrificio con un mandamiento de hombres. Eso era la ley de Dios. La ley de Dios mandaba hacer eso. Ahora, lo que aquí se ve como un mandamiento de hombre es un temor que tenían ellos de Dios, que no era de Dios, sino temor al rey. Porque el rey era el jefe. ¿Quién es el hombre que les impuso eso enseñado así? Ezequías, obviamente. El hombre que les enseñó o les impuso ese temor y que el pueblo obedecía supuestamente a Dios, por temor a Dios, es temor al rey, porque el rey era el jefe. Ese texto es clave. Ese texto después lo vamos a ver más adelante porque Cristo lo cita. Porque la situación del pueblo 8 siglos después es la misma. Vamos a ver entonces el texto que habíamos dicho de Isaías. Oigan bien, teniendo en cuenta todos estos sacrificios, todas estas cosas que hicieron, a Isaías 1, del 10 al 14, miren cómo dice. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, sábado, y el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas, y vuestras fiestas solemnes. Me son gravosas, y cansado estoy de soportarlas. ¿Cuántas fiestas? ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuántas fiestas solemnes? ¿Cuántos sábados se observaron en 29 años de Ezequías? Si el comienzo... No, la Pascua tenía dos. La Pascua solo tenía dos. Primero y último. Ajá. Si el comienzo de Ezequías fue el que vimos, en 29 años, ¿cuánto nos haría? ¿Qué dice Jehová, Dios, de esos sacrificios? Harto estoy de ellos. Me son abominación. No las quiero. Vamos a ver otro culto religioso que también aparece en Isaías 58, 1 al 10, dice: Clama a voz en cuello, no te detengas.
Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Es un pueblo que presenta el cuadro de Isaías como el pueblo de Acaz, del reinado de Acaz, entregado a adorar dioses falsos, con el templo cerrado, o es un pueblo que está buscando a Dios. Ajá. Dice, el texto lo dice, si se lo hubiera advertido de antes, quizás le hubiera pasado atención, pero es un pueblo que está buscando a Dios, es un pueblo que está ayunando, es un pueblo que está ofreciendo sacrificios, celebrando fiestas, haciendo cosas en el templo, porque Ezequiel lo ha enseñado así. Ayunando, era un aspecto. Ayunando, sí, haciendo ayuno. Pero Dios dice, no interesa nada de eso. Son abominaciones. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo se llama eso hoy? Religión sin corazón. Lo que Dios pide es el corazón de Dios. La entrega de su corazón, no la práctica de una religión externa. Sacrificios, ofrendas, observancias, ayunos, pero de boca nada más. Su corazón lejos está de mí. Lejos está de mí. Entonces, cuando nosotros estudiamos esta historia de Crónicas y Reyes a la luz de los profetas que hablaron en ese tiempo, nos damos cuenta de que realmente Israel en la época de los reyes no fue fiel a Dios. Aparentemente, porque estos reyes, bueno, ¿qué tiempo del total de estos 4 reinados fueron de reyes justos? La mayor parte. De 113 años que hay entre estos 4 reinados, más de un siglo. El 86% fue de reinado bueno. Bueno, justos. Ajá. De estos 4 reinados que vimos aquí hay más de un siglo, 113 años. De estos solamente el reinado de acá fue malo, 16 años. El resto fue de reyes justos, de reyes buenos. ¿Qué cosa es esa? 97 años, el 86% del tiempo fue de reinado justo. Y hay algún, en el texto del libro de Isaías, que fue el profeta de estos 4 reinados, hay algún versículo, alguna frase que Dios se muestre contento, alegre, feliz porque su pueblo está siendo obediente. No hay ni uno. Lean Isaías de 1 al 66. Del capítulo 1 al 66 van a ver, todos son acusaciones, todos son denuncias, todos son el malestar de Dios por su infidelidad, promesas de restauración en el futuro. Pero el pueblo no fue fiel en ese tiempo. No fue fiel en ese. ¿Estamos estudiando qué? El fracaso de Israel como una evidencia de que el hombre no tiene condiciones para obedecer la ley de Dios como Dios lo exige. Vamos entonces a la otra pregunta que dice: ¿por qué, a pesar de la profunda conversión y la gran reforma religiosa del rey Josías, que gobernó 31 años, Dios no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá? Jenny, ¿qué le toca?
a Sara. Ay, el teléfono de Sara. Vamos a ver, Sara. La pregunta 5. No, a ver, ella lo tiene bien, yo creo. Busca bien. ¿Por qué no desistió Dios? En la pregunta 5. ¿Por qué Dios no desistió del ardor de su gran ira a pesar de que Josías fue un rey también muy bueno? La 5. Porque el rey fue fiel, pero el pueblo obedeció completamente. ¿Quién tiene otra respuesta? A ver, Jenny, ¿qué va a responder? Ajá. Todas las provocaciones con que Manasés hizo había pecar al pueblo. provocado a Dios. Por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. O sea, ha pasado más de un siglo del tiempo de Manasés al tiempo de Josías. Josías es de los reyes. Pero el pueblo seguía arrastrando los pecados de Manasés. Josías es uno de los reyes del tiempo de la deportación, el tiempo de Jeremías. Ya Isaías no vivía, ya había pasado toda esta época. Ahora, en esta época, Josías, bueno, estaba en esta, la obediencia a la ley de Dios estaba tan terrible que Josías el rey no estaba ni enterado del libro de la ley. Él cuando comenzó a reinar, en su corazón quiso servir a Dios y mandó a reconstruir el templo que estaba hecho ruinas. En la reconstrucción del templo se encontraron ahí empolvado, tirado, no sé ni dónde, el rollo del libro de la ley y se lo traen a él. Y le dicen, mire, y cuando empiezan a leer el rollo, él se rompe las ropas y empieza a llorar y dice, y esto no puede ir contra nosotros, todo lo que está escrito en este libro. Ellos no conocían la ley, no la conocían, no sabían nada de eso, ni el rey sabía de eso. Entonces él se llena de temor y empieza a hacer una reforma religiosa contra los dioses falsos y todo acabó, arrasó con la idolatría en todo Judá, en todo Benjamín, inclusive fue al reino del norte que ya no existía, que habían llevado cautivo los asirios, y allá también hizo la reforma religiosa destruyendo la idolatría, regresó a Jerusalén, comenzó a celebrar la Pascua. Bueno, en esos 31 años de reinado, Josías se entregó por completo. Y como él estaba temeroso de aquello que decía la ley, de los castigos, manda a uno a su gente a hacer una consulta a una profetisa. ¿Cómo se llama la profetisa? Hulda. Van a ver a Hulda y dicen, y todo esto que dice, ¿qué va a pasar? Y Hulda dice, así va a venir esto, así, esto va a ser castigado. Bueno, lo que dice la ley, no sé. Pero solo que tú no lo vas a ver. Porque tu corazón se enterneció y porque tú te humillaste y rompiste tu ropa y todo eso, todo esto no va a venir en tus días. Tú vas a ser recogido en páginas de tu vida. Pero esto va a venir. De todas maneras, esto va a venir. Bueno, y tú dices, bueno, ¿y cómo es eso si hay un rey ahí que está haciendo reformas, que acabó con la idolatría, que está sirviendo a Dios? ¿Por qué no se apartaba el ardor de la ira de Dios si ya Manasés se había muerto años, siglos? ¿Por qué motivo los pecados de Manasés todavía tenían que tener una resonancia en esta época del reinado justo de Josías? Con todo eso, los lugares santos. Porque el daño que había hecho Manasés, a pesar de que se arrepintió también, estaba presente en el pueblo. Y el pueblo no era fiel. Fiel era Josías, el rey. Y el pueblo hacía las cosas porque el rey no lo daba. Pero el pueblo, tan es así que nada más que se murió Josías, el pobre, que fue a un combate contra el faraón, ahí lo mataron. Vino su hijo Joacín y fue el primero de los cautivos que se llevó a conocer como castigo de Dios. Y hacia atrás Sedequías también, 2 hijos de Josías, sus 2 hijos. Todo esto es una evidencia de que Israel no fue fiel a la ley de Dios. Estas etapas aparentes de fidelidad del pueblo son conversiones de estos reyes, no fidelidad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel nunca fue fiel totalmente a Dios, con la excepción del tiempo de la conquista, en que no adoraron dioses, y ahí para fuera de esa época lo que hay es infidelidad.
desacato a las órdenes de Dios. Según el profeta Ezequiel, ¿qué hicieron los israelitas con el nombre de Dios durante el destierro? Vamos a ver. Jenny. Yaneli. Vale, Rosy. Estudiamos las 7 etapas para ver en qué tiempo Israel fue fiel. Vamos a ver el destierro. Profanaron su nombre entre las naciones donde estaban esclavos. Profanaron su nombre en las naciones de Miren eso, Ezequiel es profeta del destierro y Ezequiel dice que ellos donde quiera que llegaron profanaron el nombre de Jehová. O sea que en la etapa del destierro tampoco fueron fieles. En la etapa del retorno, cuando ellos regresaron de la cautividad, en la época de Esdras, Nehemías y todo esto, en la etapa del retorno los israelitas siguieron violando la ley de Dios, trabajaban y comerciaban los sábados, tenían mujeres extranjeras, etc. ¿Cuál fue la violación de la ley que vimos en esta etapa de la clase? Rosario, a ver. Fue la misma, yo lo que puse fue, Ajá. que era la misma situación del tiempo de Isaías, que existía lo mismo, volvieron lo mismo a hacer los mismos pecados, a cometer las mismas cosas. ¿Quién tiene una respuesta ahí? Yo puedo decirte algo. Ah, sí. El problema es que en este tiempo, cuando ellos regresaron, estaban practicando la usura a un nivel muy elevado. ¿Sabes? Estaban prestándole grano con intereses, estaban prestando dinero, se hicieron a los pobres, le quitaron sus tierras, le tomaron sus hijos como esclavos, lo vendieron aún como esclavos, por lo que se levanta por las deudas. Jeremías, por la deuda, por lo que Jeremías se levanta y le dice, oye, pero que ella, Nehemías se levanta y le dice, ¿qué es lo que ustedes están haciendo aquí? Yo también le he dado grano y le he prestado. ¿Cómo ustedes van a estar haciendo eso? Miren, vayan a ver lo que ustedes están haciendo, porque Dios También están obedeciendo igual. Cobraban altos intereses. Altos intereses al punto de a sus hermanos. Una usura violenta. Sí. Entonces, la gente se empeñaba con ellos. Estaba prohibido. Absolutamente prohibido. Se empeñaba con ellos, no podían pagar y se vendían como esclavos. Entonces ya ellos tenían esclavos de sus propios hermanos. Y revendían esos esclavos. Y revendían esos esclavos. Bueno, nosotros reunimos dinero para sacarlos de la esclavitud de los pueblos donde los mandaron, como ustedes ahora van a estar haciendo esclavos sus propios hermanos. Entonces, bien, esa fue la que estudiamos. Tenían como esclavos a sus propios hermanos por deudas contraídas. Entonces, si violaban el sábado, ¿se recuerdan que Nehemías tuvo que cerrar las puertas de Jerusalén porque entraban los comerciantes de otras naciones a traer carne y a comprar y a vender en el sábado de la ciudad de Jerusalén? Si también pues tenían el problema este de la usura, y hubo que separarlos de las mujeres extranjeras, o sea, había una completa violación de la ley de Dios. O sea, esta evidencia es clara. En el retorno tampoco eran o fueron fieles a Dios. Desde el desierto vienen siendo infieles a Dios y faltando la ley. ¿Qué palabras de Cristo nos demuestran que la situación de los israelitas en el Nuevo Testamento es la misma que la de 8 siglos atrás, cuando Isaías pronunció las palabras del capítulo 1, los versículos del 10 al 20? Adalis, ¿no está hablando? Ariel. a 8. Bueno, no leo. Este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos. Esas son las palabras de Cristo, dichas en este contexto, así miren como dijo. Respondiendo él les dijo en Marcos 7:6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. 8 siglos después, cuando hacían aquellos sacrificios y todas aquellas cosas que vimos ahí, y que Dios le dijo a través de Isaías, me son abominación, no las quiero. No quiero holocausto, no quiero incienso, no quiero nada de esto, que tu corazón lo que quiero. Lo que quiero es su corazón, su entrega, su arrepentimiento, su reconocimiento de mí. Eso es lo que le pide Dios. Ahora, 8 siglos después, manera misma. No entregan el corazón. No entregan, no se rinden. ¿Quién dijo lo siguiente? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo,
como vuestros padres, aquellos, así también vosotros. ¿Quién dijo esto? Esteban. Bueno, ya corrió. ¿A quién le tocaba? ¿A quién le tocaba? Ah, le tocaba. La última. No, a quién le tocaba. Esteban. Esto lo dijo Esteban en su discurso para ser condenado. ¿Qué dice ahí? Está claro lo que dice Esteban. Ustedes siempre han sido así. Los padres de ustedes y ustedes ahora resisten al Espíritu Santo. Ustedes han sido duros de corazón, incircuncisos de corazón, duros de servicio. Entonces, es una evidencia, ese discurso de Esteban, ese pedacito, es una evidencia más que clara de que Israel no fue fiel nunca. Nunca fue fiel a la ley de Dios. Y la 10, bueno, esa sería la tocar a ella, ¿no? Completa la siguiente idea. Ya es una idea que aportamos nosotros en la clase. Me vas a ir diciendo a mí. Si ya Israel fracasó en el proyecto de la obediencia, y Dios nos ha ofrecido en la justicia de su Hijo un nuevo proyecto que es el de la santificación por obra del Espíritu Santo, mediante un cambio del corazón, de ese corazón que me entregaron ellos. ¿A qué volver? ¿A los viejos rudimentos fracasados? ¿A dónde nos lleva el judaísmo mesiánico? Si nos quiere llevar otra vez a nuestra obediencia, nos quiere llevar otra vez a lo que nosotros podemos hacer si ya esto fracasó. Dios lo pide, no quiere decir que esto esté mal. Dios lo pide. Es un plan de Dios que el hombre se salve por su obediencia. O fue un plan de Dios, pero ¿quién falló? ¿El plan o el hombre? El hombre falló. Dice Pablo, y eso vamos a ver en el próximo tema, que es lo que dice la Escritura. Pablo dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando el hombre anda conforme al Espíritu, bajo el control del Espíritu, bajo la gracia de Dios, está en el plan, en el proyecto de Dios ahora. Cuando anda en su obediencia, en sus cumplimientos, en sus posibilidades de ser fiel, está fracasado de antemano, porque ese es el plan de fracaso de Israel. Ya el plan de Dios, el nuevo pacto de Dios, el nuevo pacto de Dios se fundamenta en la sangre de Cristo, en la justicia de Cristo, en la obediencia de Cristo, porque Él sí fue obediente a la ley, hasta lo último, Él sí fue fiel, y en su justicia Él nos salva, y en su justicia Él nos cambia el corazón por obra del Espíritu. Y entonces podemos ser fieles, entonces podemos ser obedientes, no por nosotros, sino por la obra del Espíritu. No podemos cambiar, tocar los papeles, porque eso implica un gran peligro. Ustedes ven que el mesianismo todo se vuelve fiestas, todo se vuelve observancia, de sacrificios. Hay mesiánicos que yo les he oído decir que si el templo existiera hay que hacer ofrecer los sacrificios. ¿Lo han dicho? ¿Y no lo he oído? Si el templo no se ofrecen sacrificios porque el templo no existe, pero si el templo existiera hay que ofrecer sacrificios. Si ya con eso fracasó. Si Dios dijo que era abominación, entrega tu corazón. El sacrificio de Cristo ya es que se hizo. Entrega tu corazón a Cristo, que el sacrificio de Él es el Cordero Pascual, ya no una Pascua, no es nada. Él es el Cordero Pascual. Tú entregas tu corazón, entregas tu vida, te arrepientes de tus pecados. Él te perdona, te salva, te regenera por el Espíritu y estás en el camino de salvación. No hay otro. Coger otro camino, ir a otro camino es desviarse. Y ese es un grave peligro. Yo creo que es un grave peligro porque a los mesiánicos los vemos así en eso y en eso, y constante en eso, y la Torá, y la obediencia, y los cumplimientos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién reciba la orden de Dios? Amén. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial, gozaremos más allá. Glorias a Dios, aleluya.
celestial, humillamos en tu Gracias, presencia. Padre, por tu amor. Te damos gracias por este tiempo que hemos invertido en aprender de tu palabra. Gloria a Dios. Ayúdanos a ser entendidos y aceptar las orientaciones espirituales. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, como el camino, la vida, la esperanza gloriosa de tus hijos en la tierra. Gloria a Dios. Es el tiempo de que las leyes están escritas en nuestros corazones para obedecerle a Él, amarle, servirle, contar con la esperanza gloriosa de verle en el día grande de su venida, acepto a su presencia. Gracias por tu siervo y por esta enseñanza que hemos recibido, y permite que podamos aprender de tu palabra, Señor, y confiar en su Hijo Jesús, que es nuestro Salvador. Amén. Llévalos cuidados y protegidos por ti a nuestros hogares, agradecidos de tener entre nosotros esta sabiduría espiritual. Toma la gloria de nuestras vidas y quédate con nosotros. En nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén.